estamos siguiendo la línea que teníamos el domingo pasado, la de paternidad espiritual. Así que espero que todos ustedes los que están acá después revisaron la predicación o el mensaje que prediqué el domingo pasado. Supongo que todos lo vieron. ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos a seguir la serie de lo que es paternidad espiritual, en realidad, porque es interesante. Y creo que el diseño de paternidad, como nosotros lo hemos conversado, lo hemos visto, el diseño de paternidad no es un ministerio, sino que justamente, como lo dije, es un diseño que viene del cielo, el diseño del mismo Padre acá en la tierra. Mira, la palabra del Señor dice que en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hay varias definiciones que podemos sacar acá nosotros. Sabemos que el Espíritu Santo tiene dones del Espíritu. Los más visibles son los 9 dones del Espíritu Santo. También sabemos que los ministerios que habla Efesios 4, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, son dones ministeriales. O en resumidas cuentas, cualquier capacidad o cualquier talento que tenga un hijo, una hija de Dios, tiene que administrarlo, pero tiene que ser buen administrador de aquello. No sé si ustedes se recuerdan cuando leímos Corintios el domingo pasado, cuando Pablo hablaba desde la perspectiva o de la asignación de padre espiritual a los corintios, no de apóstol. Empezaba ese capítulo empezaba con justamente la palabra de administrador. Un padre espiritual también es administrador y tiene que ser un buen administrador. De hecho, yo siempre digo, tener un ministerio es completamente diferente a tener una casa ministerial. Ministrar desde la asignación apostólica, profética o cualquier ministerio es completamente diferente a administrar o a ministrar desde la asignación de la paternidad o como padre espiritual. Primero que nada, un padre espiritual debe llevar una casa en orden. Así como en la casa natural nuestra, en la casa propia de nuestros padres, o los que somos casados, así como nosotros tenemos nuestras casas, tenemos reglas dentro de nuestras casas. Nosotros no podemos permitir que los hijos lleguen a cualquier hora, no podemos permitir, sino que tienen que haber reglas. Un padre espiritual tiene que poner orden en una casa. Y fíjate este detalle, un padre espiritual administra o ministra las cosas de Dios de forma completamente diferente a un ministerio. En una casa o en mi casa no puede entrar cualquier persona. Los que entran a mi casa son invitados míos o personas que son familiares, pero yo sé si entran o no. Y los que habitan en mi casa es mi familia. Una casa paterna o una casa ministerial es igual. Entonces, cuando uno ministra desde la asignación de paternidad, tiene que ser un buen administrador. No puede ser a la chacota, no puede ser a la buena de Dios. No dejémoslo así nada más, pastor, porque no, un padre espiritual es diferente. Un padre espiritual tiene que poner orden, tiene que poner reglas. Un padre espiritual tiene una proyección definida de lo que él cómo administra su familia. No puede ser así a la chacota. No puede ser así a la chacota. Los hijos tienen que ser hijos obedientes.
cuando uno administra desde la perspectiva o de la asignación de paternidad, una casa, los hijos, uno primero que nada trabaja con hijos, ministra hijos, no a sobrinos ni a allegados. Por eso yo siempre sostengo de que un padre espiritual tiene que ministrar sus hijos y trabajar con hijos, con nadie más. Acuérdense que Jesucristo le dijo al Padre: de los que me diste no perdí ninguno, de los que me diste. Jesús también vino a ejercer su ministerio desde la asignación de la paternidad. Y cuando Jesús, y más adelante lo vamos a ver, se presenta como el Padre hacia los discípulos, los que les dio el Padre eterno, su Padre, fueron sus hijos, sus discípulos, apóstoles, pero sus hijos. De los que me diste no perdí ninguno. Yo no puedo tener acá y no puedo trabajar. O sea, la iglesia es abierta, la iglesia puede venir cualquier persona a disfrutar de los cultos, a disfrutar de la alabanza, de la adoración. Es abierta la iglesia. Pero en el trabajo ministerial o de la asignación de paternidad que yo tengo, yo no puedo trabajar con todos. Yo tengo que trabajar con mis hijos, con los hijos que el Padre me dio y que el Padre me va a dar. Yo no puedo trabajar con Pedro, Juan, Diego, Lucho, Rosa, Juan. No puedo. Tienen que ser los hijos. Porque una casa se edifica con hijos, no con vecinos. Una casa se edifica con hijos, no con sobrinos. Los sobrinos siempre se van a aprovechar de ti. Y la gente llegada también. Recuerda lo que le pasó a Abraham. Abraham salió de la tierra de Ur de los Caldeos. Dios le dijo que saliera él solo, pero él llevó a su sobrino Lot. Lot no tenía derecho a herencia. ¿Y qué pasó? Que llegó un momento en que Lot le dice a Abraham: tus pastores y mis pastores. El fresco no tenía pastores, se aprovechó del tío. Y cuando ya amasó la fortuna, provocó un problema para él apartarse. Los sobrinos siempre te van a provocar problemas. Pero ese problema siempre va a ser una justificación para apartarse de ti, porque ya sacaron o obtuvieron lo que ellos necesitaban. Entonces, cuando uno trabaja con paternidad, desde la asignación de la paternidad, uno no puede trabajar con cualquier persona. Por eso es que generalmente nosotros a veces vemos ministerios grandes a través del internet, a través de la red, que hablan desde la asignación de paternidad, padre espiritual y todo aquello. Pero si nosotros nos acercamos a un ministerio y vemos los líderes de esas iglesias, nosotros podemos ver a través de las redes sociales 500, 600, 800 personas en estos cultos, pero sus hijos son contados con los dedos de la mano, son un grupo nada más de personas. Son un grupo de personas. Entonces no son todos. Entonces, un padre espiritual tiene que administrar bien su asignación de paternidad. No puede administrarla así a la loca, como le llamamos nosotros los chilenos, porque tiene que ser el tema bien establecido como casa. Y cuando uno trabaja una casa ministerial es diferente a un ministerio. Yo siempre digo, el ministerio es fácil administrarlo, porque el ministerio es un don ministerial que Jesús me dio. Y mientras yo tenga activo ese don ministerial, ese don me va a llevar a administrar un ministerio. Y el respaldo del Espíritu Santo a ese don ministerial que Jesús me dio es la unción. Si yo tengo un don ministerial como apóstol de una ciudad, el respaldo del Espíritu Santo va a ser a nivel de ciudad y se manifiesta la unción. Y un ministerio yo puedo trabajar el don como puedo enterrarlo, o como puedo simplemente dejar de trabajar o sobrevivir con ese don ministerial. Pero cuando se trabaja desde la asignación de la paternidad es diferente. La paternidad no es un don ministerial, ni un don del Espíritu, ni tampoco es un talento o una capacidad que Dios derramó a tal o cual persona, sino que la paternidad es un diseño que viene del cielo, que está establecido para que la iglesia tenga padres espirituales. Pero la iglesia se conforma con tener ministerios gobernándolos, pero no padres espirituales. La iglesia debe tener padres espirituales para que las gobiernen. Deben tener padres espirituales porque ellos son los que le señalan a los hijos de Dios
la identidad de hijos para que se manifiesten, y eso lo vimos el domingo pasado. Vamos a ir viendo más o menos lo que le hablé hace un ratito atrás en 1 Corintios 4, pero en 1 Corintios 1 habla de ser buen administrador, y si nosotros leemos ese capítulo nos vamos a dar cuenta que Pablo está hablando desde la asignación de paternidad, no de la asignación apostólica. Y allí obviamente hay una serie de características que un padre espiritual tiene y pasa y sufre. Así que ser padre espiritual, todos quieren ser padres espirituales, y algunos se roban la capacidad de ser padres espirituales. Pero a la hora de los cubos que empiezan a pasar todas estas cosas que menciona el libro 1 Corintios 4, a la hora de los cubos ya no quieren ser padres espirituales, ahí son apóstoles, son evangelistas, son pastores, porque un padre espiritual padece situaciones más que un apóstol. Entonces, vamos adelantándonos acerca de esto. Quiero decirte que acerca de los padres espirituales, vamos en el segundo tema, el primero lo dimos el domingo pasado, y acerca de los padres espirituales, así como el Hijo, estoy hablando de Jesucristo, revela su imagen a los hijos de Dios, o sea, a nosotros, porque la Biblia enseña que nosotros debemos tener la imagen de Cristo. No debemos tener la imagen, otra imagen, sino que la imagen de Cristo en nuestra vida. Así como Jesús revela su imagen en nosotros, de hijos, para que nosotros nos manifestemos a la creación, también el Padre Eterno revela su paternidad a los padres de la iglesia para que estos dirijan la iglesia. Y quiero que escuches esto. Cobertura no genera una relación de padre a hijo o viceversa. La cobertura nunca va a generar una relación de paternidad. De hecho, una cobertura, en el caso de que tú puedas cometer algún error o caigas de la gracia del Señor, muchas coberturas, para no ser asociados con el error que cometiste como caíste de la gracia del Señor, las coberturas te dejan. Pero un padre nunca te va a dejar. Tú puedes caerte de la gracia del Señor, puedes cometer un error, pero un padre va a estar ahí siempre. Es lo mismo en lo natural. Los hijos pueden cometer tantos errores y van a ser nuestros hijos. Y si los hijos llegan a nuestras casas, nosotros les vamos a brindar la ayuda que ellos necesitan, porque son nuestros hijos, son sangre de nuestra sangre, carne de nuestra carne, hueso de nuestro hueso, y sobre todo las mamás que los tuvieron 9 meses en sus vientres. Es inhumano decir, yo rechazo a mi hijo porque hizo esto o hizo esto otro. Es imposible. Un padre, una madre que hace eso es ser desnaturalizado, un afecto sin afecto. Entonces, la cobertura nunca te va a generar una relación de paternidad. La cobertura, de hecho, muchas veces es fría, es simple y sencillamente doctrinal, más que relación. Por eso es que el Padre Eterno quiere que nosotros como hijos tengamos una relación con Él como hijos. Y Él quiere tener una relación con nosotros como Padre, no como cobertura, sino como hijos. Y lo dije el domingo pasado, lo que quiere el Padre es una gran familia de hijos. Eso es lo que quiere. Por eso es que Jesucristo vino a ser y va a venir a ser el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, hijos, con un Padre, el Padre Eterno. Entonces, Dios, de por sí, Él crea diseños de paternidad y los manda a la iglesia, también para que nosotros vayamos asociando el hecho de que un día vamos a tener una relación con nuestro Padre cuando estemos en los cielos con Él. Mira, ¿por qué Satanás quiere destruir las familias? ¿Por qué Satanás lo único que quiere es destruir las familias? No por destruir el plano, el diseño de Dios. Es porque si destruye una familia, esos hijos que están allí en esa familia, inmediatamente la figura de padre se les va. Y esos hijos que crecen sin una figura paternal, es muy difícil que después busquen a Dios como padre, y menos aún para aceptar a un padre espiritual.
Y eso nos da a entender algo, que si Satanás está tan preocupado en deshacer las familias, destruir las familias, es porque la paternidad es clave en la iglesia. La paternidad es clave, es clave. La paternidad no es un juego, la paternidad es clave. Una cobertura no genera relación de un padre a un hijo o viceversa, por lo tanto, el resultado siempre va a ser orfandad. Desde muchos años atrás a nosotros nos enseñaron a tener cobertura. Y el que no tenía una cobertura, le llamaban llanero solitario. Y muchas veces a mí me llamaron llanero solitario, porque yo nunca tuve cobertura. Es que en realidad desde el principio a mí me hacía eco el tema de la cobertura. Y yo decía, la cobertura como que no me cuadra la cobertura, como que no me encaja la cobertura. Tiene que haber algo más, y con el tiempo entendí, y como se lo dije también el domingo pasado en el primer tema, la cobertura es consecuencia de una paternidad, y le di un ejemplo también con nuestros hijos. Entonces no me relacionaba el tema, porque la cobertura de por sí es fría, es doctrinal nomás la cobertura, es a nivel de unción la cobertura, pero no de relación. Cuando yo tengo una relación con mi Padre Eterno, yo no tengo unción sobre mi vida, tengo su presencia sobre mi vida. Y cuando yo tengo una relación con un Padre espiritual, yo no solamente tengo su unción sobre mí, tengo la esencia del Padre que está en Él, en mí. Porque son principios que nosotros debemos aprender a través de la Biblia. Entonces, la paternidad genera una relación de padre a hijo y viceversa. Y por lo tanto, los hijos de un padre espiritual en su tiempo se convertirán en padre concibiendo hijos. Más adelante lo vamos a ver eso, pero les quiero adelantar. La iglesia que discipula hace discípulos. Pero la iglesia, o más bien dicho, el grupo de hombres y mujeres que son hijos de Dios, pero que tienen una visión de casa, donde hay un padre espiritual, Él engendra hijos para que esos hijos se conviertan en padres. Y ese padre viene a ser padre de padres, padre de generaciones. Y ese es otro tema también importante. Hay padres espirituales y padres de generaciones, padres generacionales. El tema de la paternidad generacional es estupenda, espectacular. Tienen un ejemplo en la Biblia, Abraham. Abraham es un padre de generaciones. Él es un padre de generaciones. El Padre Eterno quiso revelar su paternidad en Abraham. Abraham, el padre de la fe, pero el padre de generaciones. Y es más, el padre tanto para la simiente natural, que es los hijos de Israel, como también para la simiente espiritual, que es la iglesia, que a través de Jesucristo se revela a nosotros, se revela a la iglesia. Entonces la paternidad es importante. Es importante. Yo siempre le digo a usted que nos están mirando a través de Facebook. Si usted no tiene paternidad y se siente en su espíritu de que alguien es su padre, busque la paternidad. Eso le va a activar a usted, le va a abrir puertas. Le va a activar de una forma tan tremenda que su diseño o lo que usted es en Cristo se va a potenciar así. Entonces, cuando hay padres concibiendo hijos, los hijos se multiplican. Allí hay una multiplicación. Hay multiplicación de hijos. Por eso les digo, una iglesia que discipula, una iglesia de ministerio, donde hay un ministerio que hace discípulos, que tiene discipulado, hace discípulos. Pero cuando hay un lugar donde hay un padre ministrando, administrando y ministrando una casa, él engendra hijos. Y los hijos a la vez se multiplican y no solamente engendran hijos, vienen en el momento correcto a ser padres. Si lo que quiere el Señor es una iglesia llena de hijos, hijos espirituales, donde los padres espirituales nos den la pincelada o simple y sencillamente nos avancen el tiempo para que cuando estemos con el Padre Eterno
podamos verdaderamente ser hijos. Lo que quiere Dios son hijos. Fíjate una cosa, la paternidad entrega relación. Y eso es lo que busca nuestro Padre Eterno, como se lo dije, con nosotros. Una relación con sus hijos. Y estos también se relacionen con Él. Si no tienes identidad de hijos, entonces no tienes paternidad espiritual. Y esto lo expliqué el domingo pasado. Está la potestad de ser hecho hijo de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Más a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. La potestad, pero la identidad de hijo es diferente. Esa la da solamente un padre espiritual. La identidad de hijo es diferente. Y vuelvo a tomar un poquito lo de la semana pasada. Cuando dice que los hijos se manifiestan en la creación, no está hablando de la iglesia. Porque cuando yo conozco a Jesús y me entrego a Él, tengo la potestad de ser hecho hijo, soy un niño. Paso a ser parte de la iglesia, pero soy un niño. Después un adolescente, un joven y después un hombre maduro. Entonces es imposible que la iglesia se manifieste en la creación, porque si hablamos de la iglesia, en la iglesia hay niños inexpertos, no se pueden manifestar en la creación, sino que está hablando de los hijos que tienen la identidad de hijo, no la potestad. Y los únicos que te tienen tan identidad de hijo son los padres espirituales. Por eso Jesús estableció paternidad espiritual aquí en la iglesia. Son los padres espirituales. Yo puedo tener la potestad de hijo, puedo tener un don ministerial, puedo tener una unción súper, mega, macro, hiper, sobrenatural sobre mi vida, pero si yo no tengo la identidad de hijo, si yo no soy hijo de un padre espiritual, de nada vale. Puedo hacer muchas cosas con la unción que yo tengo. Puedo ir, ministrar, el Espíritu Santo va a respaldar el don, pero no carezco de identidad. Y lo principal aquí es tener la identidad de un hijo de Dios. No solamente la potestad, sino que también la identidad. Alguien que me dé identidad de hijo. Por ejemplo, su hijo cuando camina por la calle, todos saben, por ejemplo, el Esteban, los que me conocen, los que saben cuando mi hijo camina por la calle, bueno, ahora donde está allá no creo que me conozcan a mí, porque está en una ciudad al norte de Chile, haciendo su servicio militar y también postulando al ejército. Pero acá cuando él caminaba, todos sabían que era mi hijo. ¿Por qué? Porque él lleva mi identidad también. Lleva mi sello, lleva mi apellido, lleva mi ADN, lleva mi genética. Entonces no solamente veían a un hijo caminando, porque toda persona que camina por esta tierra es hijo porque nació de alguien. Alguien lo engendró, alguien. Entonces hay muchos hijos que no saben, que solamente saben no saben quién los engendró, que caminan pero no conocen sus padres y no saben quién es su padre. O sea, son hijos pero no tienen la identidad de hijo. Entonces cuando el Esteban, por ejemplo, camina por la calle, la gente lo ve, y si él va caminando es porque él nació de alguien lo engendró, un hombre engendró a esa persona, pero los que me conocen saben que es el hijo del apóstol Antonio. Tiene identidad. Tiene identidad. Entonces, cuando nosotros entendemos de que la paternidad viene para darte la identidad de hijo, para que los demonios miren y digan, no, a Antonio no lo tocamos, porque él tiene la identidad de ese padre espiritual. El tema es así. Entonces, si no tenemos identidad de hijo, entonces porque no hay una paternidad. Y si no hay paternidad espiritual, es huérfano. Tú podrás tener cobertura ministerial, pero si no tienes paternidad espiritual, eres huérfano. Solamente para dejar de ser huérfanos hay que tener paternidad espiritual. De otra forma no se puede. Entonces a mí me enseñaron por muchos años a tener cobertura para no ser huérfano. Pero a mí, como le dije en Antito, como que me hacía ruido el tema. Porque una cobertura, para dejar de ser huérfano, una cobertura no me sirve un papá.
¿Me sirve un papá? Sí. Mira, esta es matemática simple, 2 más 2 es 4. Para dejar de ser huérfano, tienes que tener cobertura. Bien, tengo cobertura, pero una cobertura no me puede dar, no me puede quitar el sentido de orfandad, sino que una paternidad me quita el sentido de orfandad. Entonces una cobertura, y volvemos a lo mismo, no es lo mismo que tener, valga la redundancia, la palabra paternidad. Un ministerio, como le dije, que discipula, genera discípulos. Pero una casa paterna donde hay un padre espiritual, él engendra hijos, que es diferente, engendra hijos. Ahora bien, un padre espiritual debe tener claro lo siguiente, y escuche bien esto, y escúchenos bien los amigos que nos están mirando a través de las redes. Un padre espiritual, un hombre que verdaderamente tiene la asignación de padre espiritual, un hombre que verdaderamente tiene el diseño de padre espiritual, y vuelvo a reiterarlo, la paternidad no es un ministerio, es un diseño, es una asignación, no está dentro de los dones del Espíritu, de los dones ministeriales, sino que está dentro de diseño. Hay diseños en esta tierra que vienen del cielo. Y un padre espiritual tiene claro que no es un ministerio, sino él es un padre espiritual, es un diseño del cielo, es fundamento. Que ese padre espiritual a su vez tenga dones ministeriales es diferente. Que ese padre espiritual a la vez también sea un apóstol, sea un profeta, es diferente. O puede ser un pastor, es diferente. Pero no todos los pastores son padres espirituales, no todos los apóstoles son padres espirituales, no todos los profetas son padres espirituales, sino que son ministerios. Yo no hablo de evangelistas porque los evangelistas la pega de ellos de afuera, ¿no es cierto? Ni los maestros. Entonces son ministerios. Pero el diseño de padre espiritual, un verdadero padre espiritual, como le dije, es claro, debe tener claro que él no es un diseño. Y ese es el problema. Que muchos ministros que sí tienen el diseño de paternidad espiritual ponen primero su ministerio, pero no su asignación. No su asignación, no su diseño de padre, sino que ponen su ministerio antes que el diseño o la asignación de padre espiritual. Y ese es el error. Porque cuando yo pongo primero mi ministerio de apóstol, inmediatamente dejo sin acción mi diseño de padre. No fluye mi diseño de padre. Dios, el apóstol Pablo se lo dijo: aviva el fuego del don el fuego del don que hay en ti. Aviva, uno tiene que avivar esa asignación de paternidad. Cuesta al principio, cuesta, porque es un sentido. Entienda esto, usted viene del mundo. Cristo tienes a Jesús en tu vida, te conviertes al señorío de Cristo, llegas al evangelio de Cristo, pero vienes del mundo, el mundo donde te sacó el foco de la paternidad. Por otro lado, también hay padres muy buenos, hay padres extremadamente buenos, entre comillas, que le permiten todos los niños. Por lo tanto, no hay una figura de paternidad que te pueda corregir, que te pueda dar un destino profético. Ese es otro lado negativo, pero vamos a lo otro. Yo venía del mundo, y obviamente en mi casa, en mi familia, mi padre falleció cuando yo era muy niño, cuando estaba empezando digamos así, mi adolescencia, para después llegar a ser joven. Entonces, en mi adolescencia y mi juventud me faltó la paternidad, el padre, me faltó mi papá. Cuando conocí al Señor Jesucristo y en las iglesias que yo estuve, el ministro que tuve, también me faltó la paternidad, porque más que mal era un instructor o era un formador, era un ayos, como dice el apóstol Pablo. También me faltó la paternidad. Y entonces yo no tenía muy el concepto de padre espiritual, y cuando comencé mi ministerio apostólico, aunque me hacía ruido el tema de la paternidad, yo ministraba mi ministerio, pero no ministraba y no administraba el diseño de paternidad que tenía.
Pero cuando logré entender todo esto, me enfrenté con dos mundos. El mundo de mi diseño de padre espiritual y de mi asignación, con el mundo que yo había vivido en mi infancia, en mi niñez, carente de padre espiritual, y en la iglesia también carente de padre espiritual. Hasta que hice esto, le di paso y cabida a la paternidad espiritual para que se comenzara a manifestar. Y cuando se comenzó a manifestar la paternidad espiritual, se empezó a activar en mí ese diseño, esa asignación. Y a la vez de ese diseño y asignación que se empezó a manifestar, empecé a ver, a entender, a comprender de una forma completamente diferente la iglesia y a los hijos de Dios. Un padre espiritual tiene claro que no es un ministerio, sino que simplemente es un diseño, es fundamento. Segundo, un padre espiritual no tiene iglesia o congregación. Un padre espiritual verdadero tiene una familia. Tiene una familia. Los hombres que tenemos el diseño de paternidad, que tenemos la asignación de paternidad, yo no veo una congregación, yo veo hijos. Por eso le dije delante que los padres espirituales, ellos trabajan, ministran, ellos siempre están con hijos. Jesús, nuestro mayor referente de la paternidad espiritual, predicaba a multitudes, a miles, pero él llamaba a los que el Padre les dio. Los llamaba aparte y les enseñaba los secretos del reino. La paternidad espiritual puede tener una congregación grande, pero dentro de esa congregación de los santos hay hijos, y con los hijos tiene que moverse. Entonces un padre espiritual debe tener claro que él no tiene una congregación, él tiene hijos. Tercero, un padre espiritual debe tener claro que no tiene miembros de una iglesia. No son miembros. Perdón, el punto 2 anterior, no tiene congregación sino una familia. Es familia, familia. Tiene que ver a la congregación como familia. Tercero, no tiene miembros, sino que tiene hijos espirituales. Si empieza a verlos como miembros, va a haber simplemente números. Números nada más. ¿Cuántos miembros tiene en tu iglesia? 300 miembros. ¿Cuántos miembros tiene en tu iglesia? 500 miembros. ¿Cuántos hijos espirituales tienes? Y como en toda familia natural, hay familias que, papá, mamá, que tienen, fíjate que yo vengo de una familia del sur, de por allá de Traiguén, del sur. Y generalmente para el sur, por situaciones en las cuales no estaba la medicina al día como para controlar la natalidad, las familias, los papás tenían hijos. De hecho, en la familia en la cual yo nací, hay 3 hijos de mis padres, o 3 hermanos que murieron bebés. Pero nosotros somos varios. O fuimos varios. Entonces, hay familias que también tienen 2 hijos. Hay una familia que tiene un hijo. Cuando un padre espiritual de diseño, de asignación, entiende que no va a correr para llegar a ser una iglesia o una mega iglesia, él simple y sencillamente se va a enfocar en los hijos. Va a haber hijos, no va a haber miembros. Y a lo mejor los hijos pueden ser 10, 15, 20, 25, 30. Yo conozco un padre espiritual que ministra a multitudes, pero los hijos espirituales de él son contados con los dedos de la mano. Esos son sus hijos. Entonces, cuando hay un diseño de paternidad, cuando hay una asignación de paternidad, ese padre debe tener claro que no tiene iglesia, sino que no tiene miembros en su iglesia, tiene hijos espirituales. Y cuando hay un padre que tiene una asignación de padre, de paternidad, no se preocupa por querer ser la iglesia más grande de la ciudad o una mega iglesia alrededor del mundo. No se preocupa de eso. ¿Sabe de qué se preocupa?
Se preocupa de simple y sencillamente estar con sus hijos, llamar a sus hijos, ministrar, formar a sus hijos, potenciar a sus hijos. Se preocupa de sus hijos. No se preocupa de tener miembros. Porque cuando me preocupo de tener miembros, me preocupo de llegar a ser la mega iglesia de la ciudad. Y allí salgo inmediatamente del destino profético que Dios me trazó. Ahora, no estoy diciendo que las mega iglesias sean negativas, no. Si Dios a alguien de ustedes, a los que están mirando, le da una mega iglesia, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero yo estoy hablando del punto de vista del diseño, de la asignación de paternidad. Y cuarto, un padre espiritual, un hombre que tiene el diseño de paternidad espiritual, él sabe que no tiene iglesia. Él tiene una casa. Él no tiene iglesia, él tiene una casa. Una casa que tiene que ministrar y administrar también. Por eso, en el primer versículo que leímos, ser buenos administradores. Un padre espiritual debe ser un buen administrador de su casa. Y es allí donde las cosas a veces se complican. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a la palabra del Señor, la palabra del Señor dice que un padre al que recibe por hijo, lo disciplina, ¿sí? Lo corrige, lo castiga, lo reprende, lo azota. Y eso es lo que no quiere la gente que hagan con ellos. No quieren. ¿Y quién es este? ¿Y quién se cree que me viene a mandar? No es que te estén mandando. Es que ese padre te está dando una corrección, una disciplina y te está diciendo que es mejor para tu vida. Bueno, no nos vamos a quedar ahí, vamos a seguir avanzando. Entonces, 4 puntos importantes. Un verdadero padre espiritual tiene claro que no es un ministerio, sino que es un diseño. Y ese diseño es un fundamento. Segundo, un verdadero padre espiritual no tiene congregación, sino que tiene una familia. Tercero, un verdadero padre espiritual no tiene miembros en su iglesia, sino que tiene hijos espirituales. Y cuarto, un verdadero padre espiritual no tiene iglesia, tiene una casa. Fíjate, este tema de la paternidad espiritual, de ser padre espiritual o ser hijo espiritual, tiene que ver, como lo dije el domingo pasado, con revelación. La revelación del Espíritu. Ese es otro punto importante también, anótalo. Tiene que ver con revelación. Porque si yo no tengo revelación, nunca voy a poder lograr entender que yo necesito padre espiritual. Cuando a mí se me abrió la revelación de que yo era un hijo y que necesitaba un padre espiritual, cuando me hacía eco el tema de la cobertura, pero ¿cómo cobertura? Y yo decía, no puede ser cobertura, porque si me dicen de que yo soy huérfano porque nadie me está cubriendo, una cobertura me va a cubrir nada más, pero no me va a quitar la orfandad, porque la orfandad me la quita un padre. No me la quita una cobertura. Hasta que el Espíritu Santo un día vino y me reveló este tema. Y empezó. Y ahí donde le dije hace un momento atrás, le di cabida a la paternidad y puse primero me empecé a moverme desde la asignación de padre, no apostólica ni profética, ni los otros ministerios que por gracia el Señor Jesús ha puesto en mi vida, sino ahí empecé a entender muchas cosas. Y lo primero que hace el Espíritu Santo, la revelación de la paternidad y la revelación de hijo. Por eso que cuando conocí a mi padre espiritual, lo miré inmediatamente, el Espíritu Santo me conectó con él. Inmediatamente me conectó. No fue un tema de conversar, no fue un tema de que me diera la mano, no fue un tema de que me abrazara, no fue un tema que predicó un mensaje pero espectacularmente sobrenatural, no. Fue un tema de que simple y sencillamente lo conocí y algo pasó. Se me reveló por el Espíritu Santo la paternidad. Entonces, Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, fíjate en este detalle,
todos los que son guiados por el Espíritu. ¿Por qué la iglesia rechaza tanto la paternidad? Porque la iglesia no está siendo guiada por el Espíritu. La iglesia está siendo guiada por dogmas, la iglesia está siendo guiada por legalismos, la iglesia está siendo guiada por cualquier otra cosa, pero menos el Espíritu. Ahora, entre paréntesis, el que en la iglesia, en la manifestación del Espíritu Santo se note, veamos nosotros, no significa que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Significa que el Espíritu Santo se está moviendo porque hay dones activos moviéndose. O porque simple y sencillamente la promesa es que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Jesús está allí. ¿Sí? Y porque hay gente que busca la presencia del Señor y Dios se mueve. Pero no significa que yo esté en la dirección o alineado con el Señor. Cuando Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos. Primero que nada, ¿cómo yo sé que soy hijo de Dios? Porque soy guiado por el Espíritu de Dios. Fíjate en este detalle. Si el Espíritu de Dios es el que me guía, Él me va a revelar la paternidad del Padre, por lo tanto, yo puedo reconocer a otro como Padre espiritual. De otra forma, no. Si el tema es simple. De otra forma, no. De otra forma, yo no voy a reconocer a un Padre espiritual si no soy guiado por el Espíritu. A veces nosotros nos enfocamos tanto en buscar la presencia de Dios, en buscar la presencia de Dios, en buscar la presencia de Dios. Oramos. Y la presencia de Dios está, se hace notar. Pero lo que no dejamos es que Él nos guíe. Ese es el tema. Entonces Romanos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Dice, pues el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Cuando yo antes solamente estaba en cobertura, vivía en temor. En temor de hacer lo malo, en temor de equivocarme, en temor de no estar haciendo la voluntad de Dios. No, cuando conocí la paternidad de Dios y después la paternidad de mi Padre espiritual, yo entendí que el temor dejó de ser o dejó de estar en mi vida. Y entonces la Biblia me dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. 3 puntos importantes que quiero señalar aquí. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos y coherederos con Cristo. Pero quiero hablarte de 3 puntos importantes del versículo 14 y del versículo 15. Dice, guiado por el Espíritu. Para ser guiado por el Espíritu, uno debe tener intimidad con el Espíritu Santo. Yo no saco nada con orar y pedir al Espíritu Santo, lléname, si no me dejo guiar por el Espíritu Santo. Mejor no oro. ¿Para qué? ¿Para qué? Si no me dejo guiar por el Espíritu Santo, mejor no oro. Ahora, si yo oro y busco la presencia del Espíritu Santo para que Él me guíe, es diferente. Porque cuando Él me guía, a medida que me va guiando y yo voy caminando, en la guía que Él me va dando, Él me va revelando toda la verdad y la justicia. Hay revelación. Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, ¿Ah? Fíjate un detallito. ¿Por qué dice Jesucristo que no nos dejará huérfanos? Porque Él también habla desde la asignación de Padre. Hijos, no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar el Consolador, porque Él los llevará a toda verdad y justicia. Él les revelará a ustedes la paternidad que yo tengo. La paternidad de Dios. La paternidad viene del cielo. La paternidad la envió el Padre Eterno a través de su Hijo Jesucristo, y Él para que la revelara a su iglesia, a los padres espirituales que hay en la iglesia. Entonces, cuando yo entiendo que soy guiado por el Espíritu, porque tengo intimidad con Él y tengo la revelación. Si yo no me dejo guiar por el Espíritu Santo, nunca voy a tener la revelación de este tema tan lindo y hermoso que es la paternidad. No lo voy a tener.
No lo voy a tener. Voy a seguir con la temática de cobertura clericalista, dogmática, etc. Pero menos de paternidad. Lo segundo, dice, el espíritu de adopción, que recibimos espíritu de adopción. Fíjate, el espíritu de identidad y de sentido de pertenencia. Alguien me dijo por ahí, ¿usted cree que es hijo de Dios? Sí, yo soy hijo de Dios, porque tengo la identidad de hijo de Dios, porque el Espíritu Santo me da esa identidad de hijo de Dios y tengo ese sentido de pertenencia, que pertenezco a la familia de Dios. Tengo ese sentido de pertenencia, que pertenezco a la familia de Dios. Entonces, escuche bien esto, escuche bien. Cuando yo tengo un padre espiritual, yo tengo identidad de ese padre y sentido de pertenencia de ese padre, porque yo no camino solo. Mi hijo camina por las calles y él sabe que tiene un padre y sabe que el sentido de pertenencia, que pertenece a... Es lo mismo a nivel espiritual. Y lo tercero, cuando decimos Abba Padre, no es el conocimiento del Padre, sino es vivir al Padre en mi vida. Yo tengo que vivir al Padre eterno, como también tengo que vivir al Padre espiritual que tengo. Significa que yo tengo que procurar el bien a mi Padre espiritual, procurar edificar la casa que Él tiene, honrarlo, como me enseña la Biblia, honrarlo. Vamos a ir avanzando porque está pasando el tiempo. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie lo ha visto jamás, dice. Jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Solamente ¿quién da a conocer al Padre eterno? El unigénito Hijo, el que está sentado en el seno de Dios, Jesús. Juan, capítulo 14, 7 dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis, y la habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido. Vamos viendo el primer texto que le leí, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fíjate que la Nueva Versión Internacional, fíjate esto, y la Biblia al día dice de Jesús, cuando habla del seno, que está en el seno de Dios, dice, y que vive en unión íntima con el Padre. Está hablando de Jesús, que vive en unión íntima con el Padre. La versión Dios habla hoy dice, y que vive en íntima comunión con el Padre. Hay algunas verdades que debemos entender de esto. Jesús vino a dar a conocer al Padre más que a su Dios, más que el Dios. Jesús vino a conocer al Padre, Jesucristo vino a dar a conocer no al Dios Todopoderoso, sino que vino a conocer al Padre para que nosotros les conociéramos y para que también al conocerle a Él podríamos reconocer padres espirituales. Por eso que yo no entiendo muchas veces, y uno cae en este juego de que, oh Jehová Dios grande de los ejércitos, sublime, grande, ora de esa forma cuando nosotros sabemos que Dios es grande, sabemos que Él es todopoderoso, sabemos que Él es omnisciente, omnipotente, sabemos que Él es todo, sabemos que sus manos nos hicieron, nos formaron, sabemos que Él creó los cielos, la tierra, las constelaciones, todo, pero lo único que quiere es que nosotros le digamos papá, simplemente papá. Por eso que Jesús nos enseña a orar cuando oréis, Padre nuestro, Padre mío. Entonces, cuando yo logro entender por el Espíritu Santo, tener una intimidad con mi Padre, yo puedo reconocer un Padre espiritual. Esa es la falencia de la iglesia, por eso no está reconociendo a los padres espirituales, porque no está entendiendo y está teniendo esta relación. No sé si me va entendiendo. Jesús trajo a la imagen y la esencia de Dios mismo como Padre en Él. Él la trajo en Él la trajo.
Y no es que el Padre estuviera en él solamente, sino que él también era Padre. Fíjate que solamente uno que conoce, camina y se relaciona con Dios como Padre, que ya deja de decirle, oh Yahweh eterno, Elohim. ¿Para qué usar palabras hebreas? ¿Para qué usar palabras? Estamos de acuerdo, si está bien, estamos de acuerdo. Es bendición. Digámosle solamente papá. Dile papá solamente. Solamente papá. Yo a veces cuando voy a orar y tengo pena por cuestiones que me pasan, le digo papá, tengo pena y me pongo a llorar y ahí estoy, siento su presencia. Soy lleno de su presencia. Hay que aprender a conocer a papá. Si a mí me cuesta conocer al Padre eterno, a padres espirituales, si le cuesta conocer y reconocer al Padre espiritual, empieza a conocer al Padre eterno a través de Jesucristo. Solamente uno que conoce, camina y se relaciona con Dios como Padre, se le revelará la paternidad de un Padre espiritual. De otra forma no. Y para eso tenemos que pasar por Jesús como Padre. El Evangelio de Juan capítulo 14 en adelante dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo, como lo leímos antes, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido. Tanto tiempo. Fíjate este detalle. Conocer a Dios como Padre es conocer quién es un Padre. Si yo conozco a Dios como Padre, yo voy a conocer quién es un Padre en la tierra, aquí en la iglesia. Yo a veces, por la gracia del Espíritu Santo, he logrado relacionarme y conocer a Dios como Padre. Y a veces cuando yo me encuentro con algunos ministros, algunos amigos, le digo, tú tienes un diseño de paternidad, tú eres un Padre espiritual. Y eso me pasa muy frecuentemente, que conozco gente. ¿Por qué? Porque otra característica de los padres espirituales es que ellos bajan los diseños del cielo. Ellos bajan los diseños. Ellos saben quién está delante de ellos. Saben cuando es un apóstol, un profeta, evangelista, pastor y maestro, cuando tiene un don, esto, otro. Saben y saben cuando hay otro también igual que ellos como padre espiritual. Y yo le digo, tú tienes un diseño, tú tienes un manto de paternidad sobre tu vida. ¿Por qué? Porque he aprendido a conocer al Padre. Pero fíjate que he aprendido a relacionarme con el Padre eterno, pero he aprendido a conocer al Padre que es Jesús. Y cuando yo logro conocer a Jesús como Padre, puedo reconocer a padres en la iglesia. Está el Padre eterno, está Jesús como Padre y está mi Padre espiritual, el Padre espiritual. Pero antes de eso también el Señor permitió que tuviéramos un Padre terrenal. El número 4 se repite mucho en la iglesia. Pero ese es otro tema. Jesús se manifestó como Padre. Jesús también es Padre para nosotros. Por eso le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no, ¿qué cosa? No la habéis conocido. Dice, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, no le has conocido, sino que dice, no me has conocido. Está hablando en primera persona. Está en otras palabras diciendo, yo soy Padre. Y ahí hay una falla. La iglesia no ha aprendido a conocer a Jesús ni a relacionarse con Jesús como Padre, sino que simple y sencillamente como el Señor, como el Rey. Estamos bien, estamos de acuerdo, está bueno eso, pero no como Padre. A Jesús hay que aprender a reconocerlo como Padre. Si el Padre eterno envió a su Hijo Jesucristo, a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, y envió a Jesucristo, porque Él lo envió a manifestarse como Padre también, tanto para el pueblo de Israel como para la iglesia. Lo mismo que Dios miles de años le dijo a Abraham, y le mostró a Abraham, la iglesia y lo natural, que es el pueblo de Israel. Si es lo mismo. Si usted tiene la revelación, se deja guiar por el Espíritu Santo y camina con el Espíritu Santo en lo que Él le va guiando, usted va a tener la revelación de la paternidad. Si es clave, Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, enviaré a vosotros el Consolador, o sea, enviaré otro Padre. Apóstol, ¿me está diciendo que el Espíritu Santo también es Padre? Claro que sí, porque lo mandó en lugar de Él.
El Padre está en el Padre Eterno, el Padre está en Jesucristo, el Hijo de Dios, y el Padre está en el Espíritu Santo. Por todas partes, Padre, 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 Padre. Y lo que más rechaza a la iglesia son los padres. Y lo que más afecta a Satanás en lo natural y en el mundo, las familias, para quitar la figura paternal. Quita la figura paternal y nos olvidamos. Cuando la iglesia comienza a reconocer a los padres, te digo algo, la iglesia va a explotar. Porque esos padres bajan los diseños, activan en la iglesia. Si la paternidad es importante, es fundamental. Es fundamental, Jesús lo dijo. Podéis tener 1000 años, Pablo, podéis tener 1000 años, formadores, mentores, discipuladores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que te enseñan, pero pocos son los padres. Búscate un padre, empieza a orar y decir, no, ustedes ya tienen papá, pero los que están ahí en el internet, pónganse a orar. Aquí se ríen. No, ustedes no oren, ya tienen un padre espiritual, pero ustedes, los que están en el internet, empiecen a orar, pídanle al Señor. Por eso es que Jesucristo, ya estoy terminando, por eso es que Jesús, cuando estaba en el monte de la transfiguración con Elías y con Moisés, siempre digo esto, dice que Elías viene primero, porque Elías, el espíritu de Elías, es el que volverá al corazón de los padres, los hijos de los padres. Y está hablando a nivel de paternidad espiritual e hijos espirituales. Eso es importante. La necesidad de un padre espiritual debe estar en nuestro ser, si somos hijos de Dios. Debe estar en nuestro ser. Uno no puede caminar por la vida. Mira. Escucha bien esto. El Señor en su palabra dice que si tu padre y tu madre te dejan, con todo te recogerá Jehová. O sea, Él va a ser padre. ¿Y sabe lo que hace el Padre Eterno? Cuando recoge a uno que lo deja padre y mamá, lo primero que hace, te conecta con un padre. Te conecta con un padre. Si tú no puedes vivir huérfano. Tú no puedes vivir huérfano. Todos necesitamos de padre, porque el padre es el diseño mismo del gran yo soy, del todopoderoso, de nuestro papá. Si soy hijo de Dios, entonces debo ser hijo de un padre espiritual. Para terminar, Mateo 16, versículo 15. Y él le dijo, ¿y vosotros, quién decís que yo soy? Cuando Jesús le pregunta a los discípulos. Y ellos dijo, tú eres Cristo, le dijo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Quién se lo reveló? El Espíritu Santo. Reconoció quién era Jesús. Que está en los cielos, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora usted se preguntará, ¿pero qué tiene que ver este texto bíblico con el tema de la paternidad? Si aquí estamos revelando solamente quién es Jesús. Tiene que ver mucho. Porque si Jesucristo dijo que Él era el Padre, entonces cuando Pedro supo quién era Jesús, no solamente supo que era el Hijo del Dios viviente, sino que también era Padre. Y era toda la esencia que Jesucristo vino a manifestar acá. Te digo algo, Jesús fue estratégico. El Señor es estratégico, muy estratégico. No reveló la paternidad abiertamente, sino que la dejó solamente para que el Espíritu Santo la revelara a algunos. El entendido entenderá. Porque a la hora que abiertamente revela la paternidad, una de las cosas que haría el adversario, el diablo, mandaría todo el infierno mismo para luchar contra esa revelación. Y de hecho lo ha logrado en cierta forma. Yo siempre digo esto, y es verdad, porque lo puede ver usted. Está allí, a la vista. La Iglesia Católica Romana entendió clarito este principio de padre. Por eso empezó, desde Constantino hasta Francisco. Los papas son padres de la Iglesia y a la vez también en cada capilla tienen un padre. El diseño que ellos tienen de paternidad es nuestro y ellos se lo tomaron. ¿Por qué? Porque la Iglesia se dejó influenciar más por Satanás.
revelándose esa revelación de la paternidad, y la iglesia quiso caminar más en su propia concupiscencia y no dejándose guiar por el Espíritu, ni teniendo intimidad con Él, para que el Espíritu lo llevara a esa verdad. Y lo otro, se la ganaron. Y la Iglesia Católica Romana es mundial. Es grande la Iglesia Católica Romana, muy grande la Iglesia Católica Romana. Fíjate, tú eres Cristo, le dice Pedro. Pedro por revelación supo la esencia de quién era Jesús. Y la esencia de Jesús también, si lo dijo antes, algunos versículos atrás, que Él también era Padre. ¿Sí? Y que el Padre, Jesucristo, vino a revelar al Padre. Y lo vino a revelar en sí mismo, en Él. Tanto tiempo he estado con ustedes y no me han conocido como Padre. Tanto tiempo. Yo acá en mi posición, por ejemplo, como padre de esta casa, soy padre espiritual, de que tengo una función apostólica, profética, y tengo funciones ministeriales como también evangelística, pastoral y maestro. Una de todas ellas se evidencia más, que es la profética, pero en el diseño soy padre espiritual. Tanto tiempo he estado con ustedes, y los que están conmigo, mis hijos e hijas espirituales que están detrás de las cámaras, que están detrás del celular, ellos me reconocen más a mí como padre espiritual que como apóstol o como profeta. Porque esas son funciones. ¿Por qué? Por la revelación del Espíritu Santo que ha habido en ellos. Porque se han dejado llevar y guiar por el Espíritu Santo. Yo les puedo decir a ustedes, ¿qué dice la gente que soy el apóstol Antonio, el profeta Antonio, el pastor Dino? ¿Y ustedes qué dicen que soy? Padre espiritual. El mismo principio se cumple. Es el mismo. Ay, si esto es la paternidad. Si la iglesia conociera la paternidad, si la iglesia conociera todo esto, como dijo alguien por ahí, otro gallo le cantaría al diablo. Ya voy a terminar, me pasé ya, llegué a una hora. Fíjate que cuando uno reconoce, cuando Pedro reconoció a Jesús, Jesús le dijo, yo también te digo, lo reconoció también. Jesús, ¿sabe lo que dijo? Este cabro tiene revelación, este cabro tiene revelación, este me sirve porque tiene revelación, a este le reveló. Entonces, si este tiene revelación del Espíritu, si este tiene revelación, él sabe que yo no solamente soy el Hijo del Dios viviente, soy el Rey, soy el novio, soy el Padre. ¿Sí? Entonces, por eso yo también te digo, fíjate este detalle, y yo también te digo, cuando dice Jesús, yo también te digo que tú eres, le dice que tú eres, sabe lo que está haciendo Jesús, y pónganme atención por favor, porque esto es importante. Jesús se está vaciando en Pedro, se vacía en Pedro, y se vacía también, ¿qué cosa? La paternidad. Así Jesús también era padre, era padre. También se vació en su esencia de padre. Y ahí vuelvo a lo que le dije un ratito atrás. Por eso que los católicos romanos entendieron que Pedro era padre, el padre de la iglesia, y lo tienen como fundamento. Ese diseño es nuestro, ese diseño. Y la iglesia católica se lo ha llevado. Hay hartas cosas que se ha llevado la iglesia católica que son nuestras. ¿Sabía usted? Amamos nuestros amigos católicos. Bueno, amamos nuestros amigos católicos. Y tercero le dice, Jesús se imparte, le entrega a Pedro la capacidad de padre. Fíjate lo que dice, tú eres roca, Pedro es fundamento de la iglesia y como padre también. Con esto termino. O voy a la introducción, termino. Toda esa esencia de la paternidad del Padre la reveló el Hijo. ¿Quién es? Jesús. Y ese Hijo la reveló a los padres de la iglesia, a los padres espirituales. Primero. Segundo, el apóstol Pablo, en su relación con Jesús, entendió la importancia de la paternidad espiritual e imitó a Cristo en esto. ¿Por qué no imitó a Pedro? Porque ahí hay otro tema. Pedro no cumplió la función. Imitó a Cristo, imitó a Jesús en eso.
No solamente lo imitó en lo apostólico, no solamente lo imitó en sus manifestaciones, sino que lo imitó también en la esencia de la paternidad. Entonces, el apóstol Pablo, en su relación con Jesús, entendió la importancia de la paternidad espiritual e imitó a Cristo en su esencia de padre. Pablo, ¿era o no era padre espiritual? Pablo, más que apóstol, era padre espiritual. Perdón. Tercero, un ministerio no es fundamento de edificación, sino que es una función para la edificación. Pero los fundamentos los traen los padres. Y cuarto, un padre no es un ministerio, sino un diseño, ya que en él se encuentra el fundamento para que funcione ese ministerio, edificando la iglesia. La paternidad es importante, es fundamental, es prioritaria. Señor, levanta padres espirituales en la iglesia y que el Espíritu Santo se mueva revelando la paternidad en los hijos, en los padres. Que el espíritu de Elías, una vez que se revele esa paternidad, vuelva el corazón de los padres a los hijos a los padres, para crear y ser verdaderamente la iglesia que debe ser. En otras palabras, los hijos del Dios viviente. Dios le bendiga. Le damos muchas gracias a los amigos que están mirando a través de Facebook. Los invitamos para nuestras reuniones aquí en Ongolmo, calle Ongolmo 727 en Concepción. Si usted quiere, se comunica con nosotros. Tenemos hartos materiales acerca de la paternidad y otros tópicos más. Dios les bendiga mucho, sean bendecidos. Gracias.